Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Qué gusto que esté aquí, que nos podamos reunir para estudiar más sobre la palabra de Dios. Y el título del mensaje de hoy, la verdad me gustó mucho y salió de un pasaje que vamos a leer en esta noche. El título es: Cuando se obedece, Dios salva con pocos o con muchos. Para Él no hay diferencia. Cuando Él quiere obrar, Él puede utilizar a muchos, pero puede utilizar a pocos. Y bueno, vamos a ver en este estudio de dónde salió este título. Y como hemos estado mencionando a lo largo de esta serie, el pueblo de Israel decidió mal. Nosotros vimos que el pueblo de Israel decidió mal, fuera de tiempo y con motivos equivocados, pidiendo un rey cuando todavía no era el tiempo de pedir un rey. Y también hemos señalado que las consecuencias anunciadas por Dios por esta mala decisión se habrían de sentir más pronto que tarde. Y este es un patrón general. La realidad es que las consecuencias del pecado nos empiezan a alcanzar más pronto que tarde. Hay algunas semillas del pecado que toman su tiempo para dar su fruto, pero la gran mayoría se extiende sobre la vida de la persona más pronto que tarde. Y vimos que desde el punto en el que Saúl fue escogido como rey, la Escritura nos fue mostrando las deficiencias que había en el hijo de Cis. Acuérdese que su padre se llamaba Cis, para gobernar al pueblo de Dios. Y estas deficiencias se irán manifestando de una manera más acentuada conforme vaya pasando el tiempo. Un consejo que luego le damos a los jóvenes que ya andan noviando es que pues sí vean los detalles, porque esos detalles que ven en el noviazgo, ¿qué pasa en el matrimonio? Se magnifican. Ahí sale la realidad. Y mire, a veces Dios nos permite ver ciertas señales que son de alerta, porque Dios es bien misericordioso con nosotros, y de verdad que nadie se va a poder presentar delante de Dios diciéndole: tú no me advertiste. Dios nos advierte de 1001 formas cuando estamos en peligro, porque si somos sus hijos, Él nos muestra el peligro potencial. Llega un momento en el que Dios dice: ok, si quieres ir por allí, ya, ve por ahí, no te voy a detener. Pero anteriormente nos va a empezar a mostrar focos rojos, diciéndonos: hey, ve esto a la larga te va a generar un daño, esto no te conviene, esto te puede dañar, esto puede lastimar tu matrimonio, esto puede lastimar a tu familia, esto puede lastimar tu relación conmigo. Pero si no hacemos caso, el Señor nos va a dejar ir por ahí. Y mientras pasa el tiempo, estas cosas que Él nos permitió ver van a empezar a surtir sus efectos, y los van a surtir de una manera acentuada. Es decir, se van a dejar sentir, se van a dejar ver. Y pues vamos a ver en 1 Samuel capítulo 13, acompáñenme por favor ahí, versículo 1, cómo se empieza a ver la realidad con Saúl. Nosotros ya hemos visto que él no fue un hombre
que se caracterizase en su juventud por servir a Dios, por interesarse mucho en las cosas de Dios. Y bueno, esto va a llevar a que fácilmente él se anime a hacer cosas que alguien que verdaderamente teme a Dios nunca haría. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, vea el tiempo, esto es bien interesante. Estábamos en el año 2 del reinado de Saúl, y aquí ya vamos a encontrar una señal alarmante, algo que de verdad ya estuvo bastante mal. Por eso le digo que las consecuencias del pecado generalmente llegan más temprano que tarde. Vamos a seguir leyendo. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y aquí, en este momento, se comienza a cumplir las palabras dadas por el profeta Samuel. Mira, a veces está complicado en la lectura, pues en la lectura natural, como que seguir el orden cronológico de varios eventos, pero cuando uno se pone a analizarlos un poquito más, encuentra una armonía maravillosa en la escritura. Acompáñame, regrésese tantito a 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. Este capítulo nos habla sobre el encuentro entre Samuel y Saúl, cuando Samuel le declara que se va a convertir en rey y le da, ¿se acuerda?, ciertas señales que se iban a cumplir para que él viera que había sido elegido por rey. Y vamos al versículo 7, dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Se acuerda cuál era la misión principal por la que Dios había concedido levantar un rey sobre Israel, no en el tiempo que él había diseñado? La misión principal era comenzar a liberar a los israelitas del yugo de los filisteos. Acuérdese que todavía estamos en el periodo conocido como la Gran Opresión Filistea. Y pues, como ya platicamos, el primer reto que tuvo Saúl no fue, el primer reto militar no fueron los filisteos, fueron los amonitas, los hijos de Amón. Pero aquí Dios ya le había revelado algo a Samuel. El profeta Samuel aquí le está diciendo: va a llegar un momento en el que vas a tener la oportunidad de enfrentar a los filisteos. Cuando este momento se presente, estás seguro de que el Señor, que nuestro Dios Jehová, está contigo. Lo único que tienes que hacer es esperarte 7 días hasta que yo llegue y te bendiga, y después vas a ver cómo la mano del Señor está a tu favor.
Este es precisamente este momento. Después de que tienen la batalla contra los amonitas y los derrotan, Jonatán ataca una guarnición. Bueno, Saúl le dice al ejército de Israel: cada quien regrese a su casa, ahorita no vamos a tener batalla, pero 3,000 hombres se quedan con él como una guardia personal, y un ejército pues ya formal, van a ser 3,000 hombres que van a dedicarse exclusivamente al ejército. 1,000 de estos hombres van a estar al comando de Jonatán, el hijo primogénito de Saúl. Y Jonatán es un hombre que confía en Dios, es un hombre que cree en Dios de todo su corazón, y pues también es su misión, porque él es de la familia real, también es su misión atacar a los filisteos y comenzar a liberar a Israel de la opresión filistea. Y pues se anima Jonatán a atacar una guarnición y Dios está con él y los vence. Esto va a traer una consecuencia, como siempre el hacer la obra de Dios trae una consecuencia. ¿Cuál? Oposición. Hacer la obra de Dios, debemos de saberlo, siempre trae consigo una oposición por parte del enemigo. El enemigo no es un ser bondadoso. Satanás no es un ser compasivo. Él responde, él ataca. Y cuando ve que nosotros nos hemos dispuesto a hacer la obra de Dios, va a reaccionar y va a atacar. ¿Cómo reaccionaron los filisteos? Y bueno, no fue una reacción menor. Vamos otra vez ahí a 1 Samuel capítulo 13, versículo 5. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Mire, Saúl sí había tenido ya una prueba con los amonitas, pero esta es su gran prueba. La nación de Amón, lo platicamos en su momento, sí es una nación más desarrollada que Israel, es un ejército más sofisticado que el de Israel, pero la realidad es que en este momento los filisteos son la potencia de la región. Hay algo particular en cuanto a los filisteos, y es algo que no se menciona comúnmente, y se lo voy a decir. ¿Sabe de dónde viene el término palestinos? De los filisteos. O sea, los romanos, cuando destruyen Jerusalén, dicen: ya estuvo bien de que los judíos nos estén causando tantos problemas. Los romanos empiezan a considerar a los judíos como un dolor de muela, que no te va a matar, pero te genera mucha incomodidad. Entonces dicen: ya no les vamos a permitir. Acuérdense que en el tiempo de Jesús, la división del territorio de Israel es Galilea, Samaria y Judea. Esa fue la división por siglos después del cautiverio babilónico. Nadie hablaba de Palestina. ¿Por qué? Porque ese término nunca se utilizó hasta que los romanos intervienen. Los romanos dicen: pues necesitamos desarraigar a los judíos de su tierra, y se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que los filisteos
fueron el acérrimo enemigo de Israel y le cambiaron el nombre de Galilea, Samaria y Judea a Palestina, que se deriva de Filistea. Y usted va a encontrar que los que están ahí en la Franja de Gaza y los que están en el lado oriental de Jerusalén y en esta zona de Cisjordania se llaman a sí mismos palestinos y dicen que son descendientes de los filisteos, pero esa es una enorme mentira porque ¿sabe qué? Y bueno, esto tiene relación con nuestro mensaje. Los filisteos no son un pueblo semita. Los habitantes de la Franja de Gaza y de esta región de Cisjordania son semitas. ¿Qué significa esto? Son descendientes de Sem, igual que los judíos. Los filisteos son griegos. Los filisteos son de los pueblos del mar que van a llegar a esta región de la tierra de Canaán en un momento. Y mientras más se estudia a la civilización de los filisteos, vemos que pues con el paso de los siglos adoptaron costumbres cananeas, pero no dejaron varias de sus costumbres griegas. Y bueno, esto tiene también sus consecuencias para efectos de nuestro mensaje y de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los griegos eran un pueblo bastante avanzado en este momento. Para este punto, ¿se acuerda de la guerra de Troya? Eso ya pasó, lleva varios siglos que pasó. Y bueno, los filisteos son una maquinaria militar importante en la región. ¿Por qué? Porque usan carros de guerra. Si usted ve, acabamos de leer que hay carros de guerra. Este es el equivalente ahorita a tener tanques. ¿Por qué esto era un verdadero problema para Israel? Porque si usted lee un poquito más adelante, se nos va a narrar cómo los israelitas no tenían herreros. ¿Esto qué significa? Que no tenían lanzas, no tenían espadas. Cuando se empieza a desarrollar la gran opresión filistea, una cosa que hacen los filisteos es monopolizar la herrería. Y si los israelitas querían algún trabajo de herrería, que había muchísimos trabajos de herrería que se necesitaban, porque aquellos que tenían caballos necesitaban de herreros, aquellos que tenían yuntas necesitaban de herreros, entre otras cosas de la vida común, tenían que ir o a Filistea o a alguna de las naciones vecinas, porque los filisteos tenían prohibido que los israelitas se dedicasen a la herrería. ¿Y por qué esto es grave? Bueno, porque los israelitas hasta este momento se defienden principalmente con arco, flecha, hondas como la de David y con palos. Esas son sus armas de guerra. Son muy pocos los israelitas hasta este momento que tienen una espada o que tienen una lanza. Probablemente estos 3,000 hombres que estaban con Saúl, pues se hicieron de estas armas derrotando a los amonitas, pero no hay espadas y lanzas para todos los israelitas en este momento. Entonces, que salga este ejército de parte de los filisteos para pelear con Israel, pues es una verdadera prueba. Es una verdadera prueba porque la mayor parte del ejército va a llegar con palos, va a utilizar ondas, es decir, una resortera poderosa, si así lo quiere ver, pero los filisteos sí tienen armas de hierro, los filisteos sí tienen pues un ejército bien armado y preparado.
Entonces, esta es la gran prueba de Saúl, esta es la prueba de su vida. Pero aquí hay un detalle importante que debemos de señalar. A veces se nos van estas cosas, pero este detalle nos permite ver por qué la actitud de Saúl fue tan grave. Si usted recuerda, Saúl está en Gilgal y el ejército de los filisteos está en Micmas. Está relativamente cerca, pero no tan cerca. La distancia entre Micmas y Gilgal es de 15 kilómetros. Y en este tiempo recorrer 15 kilómetros pues es una distancia considerable, más si estás movilizando a miles de personas. No es como que esté uno enfrente del otro, hay muchos kilómetros de distancia entre uno y otro, no se alcanzan a ver entre ellos. Obviamente hay espías y hay equipos de reconocimiento que les dicen están a tal, están aquí y están allá, pero no es que los ejércitos estén viendo frente a frente, están bastante separados. Entonces hay el riesgo de una batalla, pero no es un riesgo inmediato, no es una batalla que va a surgir de manera instantánea. Es más, si en algún punto los filisteos dijeron vamos a marchar contra ellos, les hubiera tomado por lo menos medio día llegar a donde estaba Saúl. Entonces esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora vamos al versículo 7. Dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. A ver, en ningún momento Saúl recibió una noticia diciéndole: los filisteos ya vienen para acá, los filisteos ya comenzaron a avanzar, vamos a pelear, en 2 horas están aquí. En ningún momento pasó eso. La cosa es que él sucumbió ante la dificultad, no manejó bien la presión. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. Y después, justo después de que ofrece el holocausto, sucede uno de los eventos más trágicos que encontramos en la Escritura. Vamos al versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Este pasaje es un ejemplo para todos nosotros, que nos muestra que no debemos de dejarnos vencer por la desesperación. De las peores decisiones que podemos tomar son aquellas que tomamos cuando estamos desesperados. Esas decisiones generalmente nos llevan a lugares a donde no queríamos ir. Esas decisiones generalmente nos llevan a ofender a Dios o nos ponen en una condición en la que podemos ofender a Dios. Mire, ¿Dios se tarda en responder? No. Él no tiene nuestra limitante de
ver el tiempo como nosotros lo percibimos. Nosotros lo percibimos en pasado, presente y futuro. Él lo ve todo. Él ve el principio y Él ve el fin en un instante. Él lo está viendo todo. Entonces, cuando Él mueve las cosas, es porque es el mejor momento. Es el momento en el que se tiene que mover. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es una bendición la vida que Él nos ha dado. Lo que sí es lamentable es que nosotros tendemos a enfocarnos y el enemigo quiere que usted se enfoque en el futuro. Hay un libro de un autor que trata este tema y él menciona cómo el pasado es algo que ya no podemos modificar, pero son cosas reales que ya quedaron atrás. La eternidad, y esto cuando lo leí se me hizo muy interesante. Digo, el presente es el momento en el que la eternidad y el tiempo humano se tocan, porque es la realidad actual. El futuro es para nosotros, los seres humanos, es una nube gris que no podemos penetrar y todas las figuras ahí son opacas, no son concretas. Entonces es el tiempo en el que menos nos debemos de enfocar. ¿En cuál nos debemos de enfocar? En el presente. El Señor quiere que nos enfoquemos en el presente, en el día de hoy. ¿Qué nos dijo el Señor? Tenga cada día su propio afán. Si tiene problemas, no va a resolver los problemas de la próxima semana. Los únicos que puede resolver con la mano de Dios son los de hoy. Porque hoy es cuando está vivo. No se preocupe por los de mañana. Mañana no llega todavía. Trabaje en los de hoy. Y si trabaja en los de hoy, las cosas van a ir saliendo. Pero el problema es que queremos resolver los problemas del próximo año. No puede. ¿Quién le garantiza que va a llegar al próximo año? Esperemos en Dios que sí, pero nadie nos lo garantiza. ¿Quién le garantiza el día de mañana? Nadie. Pero ahorita está en el día de hoy, lo tiene aquí. Entonces, por eso Dios quiere que trabajemos en el día de hoy. Y el problema es que Saúl se enfoca en el futuro, al igual que el resto de los hombres de Israel. Y cuando hacemos eso, dejamos de ver a Dios, porque Dios nos va a ayudar hoy. Dios va a extender su mano para ayudarnos el día de hoy. Cuando llegue el día de mañana y se convierte en el día de hoy, ahí también nos va a ayudar hoy Dios, pero Dios quiere que trabajemos en este día. Y cuando nos enfocamos en eso, vemos la mano de Dios obrar y seguimos caminando. Pero cuando empezamos a ver hacia el futuro, dejamos de ver a Dios, dejamos de ver la obra de Dios y empezamos a ver las sombras y figuras inciertas del futuro. Eso fue lo que le empezó a pasar a los hombres de Israel y a su rey Saúl. Dejan de ver la realidad y empiezan a ver las sombras inciertas del futuro. ¿Y qué empiezan a hacer los hombres? Empiezan a desertar. Pero como le digo, ellos no están viendo directamente al ejército de los filisteos y nadie les ha dicho: los filisteos ya empezaron a marchar en contra de nosotros. Pero es que, mire, cuando dejamos la mente volar, la mente vuela y se va
a todos los lugares. ¿Y quién aprovecha eso? El enemigo. El enemigo le va a empezar a traer pensamientos sobre el futuro horrorosos. En este mismo libro que le digo, el autor dice, a veces no nos ponemos a pensar que cuando dejamos a la mente volar sobre el futuro y se empiezan a ver las cosas grises, le ha pasado que su mente empieza a ver los escenarios más feos y que no es nada más un escenario, son varios escenarios, y dice, no nos ponemos a reflexionar que esos futuros son incompatibles, o sea, no se pueden juntar todos, son excluyentes uno del otro, pero como ya dejamos dejar volar la imaginación, pues nuestra vida se empieza a desmoronar. Eso es lo que empieza a pasar con Saúl, y por esto le gana la desesperación y realiza un acto terrible, porque a él no le corresponde ofrecer sacrificios. Y ahorita vamos a ver por qué más esto era un acto de desobediencia muy, muy grave. Pero aquí el Señor nos está enseñando claramente que no debemos de desmayar, debemos de perseverar hasta el fin, porque en su momento Dios va a cumplir lo que prometió. Y quiero que vea una cosa más. Samuel no llegó cuando el sol se estaba poniendo, no llegó en la noche, llegó en un punto del mediodía probablemente. Todavía le faltaba mucho al séptimo día para terminarse. No llegó en el octavo día, no llegó en el noveno, llegó en un buen punto del séptimo día como lo había prometido Dios. Pero a veces no estamos dispuestos a esperar unas cuantas horas más, como fue el caso de Saúl, y cometemos errores muy graves. Vamos al versículo 11, ahí en 1 Samuel 13. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Quiero que vea aquí lo que está haciendo Saúl. A cualquiera se la creería, porque está presentando sus excusas, porque ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. Y está presentándole a Samuel la excusa por la cual con la cual intenta justificar su desobediencia. Y parece que es una buena excusa, porque dice, es que yo ya tenía que pelear contra los filisteos. Acuérdese de este detalle, los filisteos no se han movilizado. Y no le he pedido favor a Dios, y como ya tenía que pelear, pues no me podía ir sin la bendición de Dios. Entonces ofrecí el holocausto. Y vea lo que le dice Samuel, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo,
por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Aquí vemos varias cosas importantes. La respuesta de Samuel le deja a Saúl ver que lo que hizo fue totalmente insensato. Y mire, esta expresión que encontramos ahí de locamente has hecho, en otras traducciones se presenta como tontamente has hecho. Y que Samuel conteste de una manera tan tajante, ¿qué es lo que nos deja ver? Que sus excusas no eran suficientes para que una persona, para que una persona cuerda, sabia y sensata desobedeciese la instrucción de Dios. Cuando Saúl le presenta estas excusas a Samuel, Samuel le dice: ninguna persona en su juicio cabal, conociendo quién es Dios y razonando bien, o sea, con sentido común, se hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste. Y mire, es que la verdad es que cuando tomamos decisiones por desesperación, hacemos cosas que una persona con sentido común no haría. La desesperación distorsiona nuestra visión. La desesperación nos hace ver cosas que no están ahí y nos lleva a hacer cosas que el sentido común inmediatamente nos diría: no hagas eso, no está bien. Entonces, este es un llamado a tener cuidado con la desesperación. ¿Por qué lo que Saúl hizo fue tan grave? Porque él desobedeció un mandamiento de Dios. Aquí están pasando varias cosas. Saúl sabía que él debía de respetar las palabras que le diera Samuel y cualquier otro profeta, pero aquí el profeta más importante en Israel es Samuel, y el que tiene contacto con él es Samuel. Él debía de respetar las palabras y las órdenes que le diese Samuel como si fuese palabra de Dios, porque eso era palabra de Dios. Y estaba al nivel de la ley. Ojo, esto es solamente aplicable al Antiguo Testamento. Y esta situación va a llevar a la división de la Escritura en la ley y los profetas. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, y lo enfatizo mucho, solo las del Antiguo Testamento, las de los del Antiguo Testamento, estaban al nivel de la ley de Moisés. Porque luego hay algunos que se denominan a sí mismos profetas, ¿no? Y la gente le quiere hacer caso a sus palabras como si fuera palabra de Dios. No. Hoy en día ninguna palabra de hombre está por encima de la palabra de Dios. El tiempo de la división de la ley y los profetas ya quedó, ahí están los profetas a los que les debemos de prestar atención, y a sus palabras que eran palabra directa de Dios y que están al nivel de la ley. Las palabras de los hombres ahorita no pueden de ninguna manera ponerse al nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier palabra humana. Pero en este tiempo está esta condición, y Saúl sabe que las palabras y órdenes dadas por Samuel son palabras directas de Dios, son órdenes directas de Dios. Quebrantar una instrucción dada por un profeta es el equivalente a romper un mandamiento de la ley de Moisés. Entonces, por eso le digo que lo que hizo Saúl fue muy grave. Y Dios está reafirmando aquí que Él es la máxima autoridad y que ningún rey
por más victorias que haya tenido y por más fiel que le sean los hombres del ejército, está por encima de su ley. Mire, vivimos en un tiempo en el que esto nos hace tanta falta, porque ¿cuántos gobernantes no se ven a sí mismos por encima de la ley? Y por eso se animan a hacer tantas cosas que hacen que el ciudadano común la paguemos tan mal. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahorita estamos hablando de una situación del pueblo de Dios. Y bueno, por esta desobediencia vienen consecuencias graves, porque Samuel le dice a Saúl: no eres apto para gobernar al pueblo de Dios. Y Dios se ha buscado a otro para ocupar tu lugar, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe a qué se refiere esta expresión de tener un corazón conforme al corazón de Dios? Refiere a una persona que está dispuesta a obedecerle en todo. Y es algo que vamos a encontrar con David. En el libro de Samuel hay un fuerte contraste, como lo hemos visto desde el principio, entre Saúl y David. A Saúl Dios le daba órdenes y no las obedecía. Toda orden que Dios le dio a David la cumplió. Tuvo sus errores, pero algo era David, era obediente. Y eso espera Dios de nosotros. Él quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios. Obedézcale en todo lo que le diga. Ese es el corazón conforme al de Dios. Ya hay otros detalles más, pero ese es uno de los detalles importantes, uno de los elementos importantes de tener un corazón conforme al de Dios. Y después le dice Samuel también que Saúl no va a levantar una dinastía. Él va a ser el único de su familia que iba a sentarse en el trono de Israel. Y aquí quiero que vea cómo nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, no se quedan nada más sobre nosotros. El pecado mancha más de lo que nosotros calculamos. Toda la familia de Saúl se vio afectada por su mala decisión. Vamos al versículo 16. A ver, déjame ver. Sí, 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Aquí, esto no, ¿por qué leemos esto? Porque aquí podemos ver la intención que tenían los filisteos. Los filisteos jamás tuvieron en su mente, en su plan, enfrentarse al ejército de Israel. Ellos estaban en Micmas haciendo sus planes, ellos ya sabían lo que iban a hacer. Aquí está lo que ellos querían hacer. Se organizaron en 3 grupos y salieron a recorrer lo que podían del territorio de Israel para generarles daño. Y estuvieron asaltando, estuvieron quemando villas, estuvieron matando ganado, estuvieron haciendo barbaridades allí en el territorio de Israel, pero su plan nunca fue enfrentarse con Saúl. Por eso le decía con total certeza que nadie le avisó a Saúl: ahí vienen los filisteos, prepárate para pelear. Los filisteos nunca se movieron. En esos 7 días, ellos estuvieron organizando sus brigadas de ataque y diciendo: nosotros nos vamos a ir por este camino, ustedes se van por esta ruta, y a hacer el mayor daño que podamos. Y vamos a contrastar a Saúl con su hijo. Jonatán tiene un corazón muy distinto. Y cuando Jonatán empieza a ver esto,
estando en Gabá, sale con su paje de armas en una misión de exploración cerca de Micmas, donde está concentrado el ejército filisteo. Pásese al capítulo 14 en primera de Samuel y vamos al versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y aquí es de donde salió el título de nuestro mensaje. Y vemos en él el corazón de alguien que confía completamente en el Señor. ¿Qué está haciendo Jonatán? Lo que tenía que hacer. Acuérdese, la misión de la casa de Saúl era empezar a liberar a los israelitas de los filisteos. Y pues Jonatán se ofrece de voluntario para hacer esta expedición de reconocimiento. Va con su paje, son dos hombres. Saúl tuvo al ejército de Israel, en lugar de animarlos para que no desertaran, porque los podía animar, claro que los podía animar. ¿Por qué? Porque aunque no estaban todos armados, ya varios tenían armas de hierro para pelear. Ya habían tenido una victoria militar importante cuando vencieron a los amonitas. Vieron cómo Dios les dio esta victoria cuando eran un grupo de hombres no profesionales de la guerra. Nadie de ellos se había dedicado a la guerra, ni el mismo Saúl. ¿Se acuerda cuando se da este evento de la guerra contra los amonitas? Cuando le dan la noticia, él está arando el campo, está trabajando en el campo para cegar, no está entrenando con las armas ni nada. A este grupo formado principalmente por pastores y campesinos, Dios les da la victoria sobre un ejército formal. Entonces había muchas maneras en las que Saúl los podía animar, no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Dios. Él no confiaba verdaderamente en Dios, pero su hijo tiene otro corazón. Y cuando ve a los filisteos, vea estas palabras que le dice. Mire, probablemente él conocía las historias del tiempo de los jueces, por eso le dice esto a su paje de armas: pues vámonos tú y yo, porque no lo dice aquí, pero podemos pensar que imaginó algo así. ¿Te acuerdas de Gedeón? 300 hombres acabaron con un enorme ejército. Igual y Dios hace algo contigo y conmigo, vamos a entrarle. Y el paje: pues vamos, si tú le entras, yo le entro. Pero vea qué actitud tan diferente. Son personajes que emocionan. Saúl es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero Jonatán es un ejemplo de lo que sí debemos de hacer, ¿no? Miren, personas así hacen que uno los siga de verdad, porque dicen: es que Dios, si Dios está con nosotros, sí se puede, vamos a echarle ganas. ¿Te animas? ¿Y qué hizo su paje? Pues sí me animo, vámonos. Y mire, Jonatán no era insensato. Vamos al versículo 8, porque no se va a aventar así nada más
a la batalla. Versículo 8 dice: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. ¿Qué está haciendo aquí? Jonatán no se está aventando nada más a la aventura, buscó una señal de parte de Dios. Y eso se podía en ese tiempo. Ahorita la cosa, acuérdense que estamos en el tiempo de los profetas, no funciona ahorita la cosa así, pero en este tiempo sí. Y bueno, era una situación apremiante porque pues él sentía que era tiempo de atacar, pero no lo iba a hacer nada más por su emoción. Y dice: tenemos que ver si Dios está con nosotros, y hace esta señal. Dice: mira, vamos a que nos vean, ellos van armados, y si nos dicen: espérense porque los vamos a agarrar en el lugar donde están, no le entramos y nos vamos. Pero si nos dicen burlándose: vengan a nosotros, significa que Dios va a estar con nosotros y vamos a pelear. Y el Señor va a contestar. Vamos al versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. A ver, aquí hay un detalle bien importante. No crea que era ir en una caminata tranquila. Ellos estaban en una peña. Y vea, hay que ser así como Jonatán. ¿Sabes qué? Dios nos dio la victoria. Vamos a subir. Tuvieron que escalar. Ya no andaban, no fueron por la entrada principal. O sea, si van por la entrada principal, los matan. Por la parte de la peña es por donde empiezan a subir, llegan a la guarnición y ahí acaban con los de la guarnición. Si usted lee, va a encontrar que mataron a 20 hombres de la guarnición. Esto sembró el pánico en el ejército filisteo, y este evento fue el detonante para que Dios les diera la victoria sobre todo este enorme ejército que se juntó en su contra. Pero ¿por qué sucede esto? Porque encontramos a un hombre que cree en la palabra de Dios, que confía en Él, y que cuando ve que tiene que obrar, lo hace. Cuando ve que Dios le abre una puerta, la toma. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar, es la actitud que nosotros debemos de imitar. Jonatán se esperó los 7 días igual que su papá. Sí, él estuvo allí, probablemente al lado. Él vio cómo su papá ofendió a Dios. Él vio cómo su papá hizo algo que no le correspondía hacer. ¿Y qué encontramos en él? A un hombre, porque es un hombre, no creo que tenía 17 años, ya era un adulto. Vemos a un hombre que dice: yo confío en mi Dios, y si Dios me quiere usar, y ya le había dicho que lo quería usar de alguna manera, lo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé, yo nada más sé que Él está conmigo, y cuando abra la puerta voy a entrar. Dios abrió la puerta, entró, y Dios le dio una gran victoria a Israel. Siga el ejemplo de Jonatán, obedezca lo que Dios le ha dicho, haga lo que le toca hacer hoy, y cuando Dios le abra una puerta, tómela, y va a ver la mano de Dios sobre su vida. Si no, el otro va a tomar el otro camino, y el otro camino no trae nada bueno. Vamos a orar.
Señor, gracias por la advertencia que tú nos das, porque es una advertencia la que tú nos das el día de hoy. Porque tal vez alguien aquí ha pasado demasiado tiempo viendo hacia el futuro y viendo hacia las cosas que son inciertas, en lugar de verte a ti obrando en el presente, en lugar de verte a ti obrando hoy. Y tal vez la desesperación ha empezado a consumir su mente y se ha sentido tentado a hacer cosas que te ofenden porque no ve otra solución. Pero tú nos muestras que esto no es sabio, que no es sensato y que tú no te has tardado. Lo que has dicho tú lo has de realizar, lo que tú prometiste lo has de cumplir en tu tiempo y a tu manera, no en la nuestra ni en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a decidir bien, a decidir ser como Jonatán, que sabía que tú le habías llamado a algo y que se ocupaba de lo que tenía que hacer en el día que estaba viviendo, que te obedecía en lo que tenía que hacer ese día. Y con pocos, porque era nada más él y el que le acompañaba, hiciste una gran obra. Y así puedes hacerla también en nuestra vida, cuando te obedecemos, cuando te creemos. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tu mano puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar la reunión, Erika, ¿te puedes poner de pie, por favor? Y las damas...